Para mí es un lujo ser miembro de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética, Solarem. Algo de gran prestigio haber llegado a formar parte de esta sociedad, ya que gracias a esto he logrado conocer a gente de gran calidad humana, también de experiencia profesional en sus países y a nivel internacional muy amplia. A todos los que tal vez vayan a reproducir esta charla luego, que hagamos más fuerza, que gocen de todos los beneficios que Solarem está ofreciendo, y en eso radica la gran importancia de la formación académica, y también que de diversas partes de Latinoamérica podamos llegar a tener más conocimientos y de todas partes poder almacenar más información. Eso es lo que nos caracteriza. Solarem no está solamente llena de tecnólogos médicos, está abierta para médicos radiólogos, para biofísicos, para físicos médicos, para ingenieros en el área, todo relacionado con respecto a resonancia magnética, que es la especialidad de imagen que abarca muchas cosas y nos hace marcar un poco más la diferencia en cuanto al diagnóstico médico. Entonces, mediante este preámbulo, también agradecer a todo la comisión directiva, científica, presidente, vicepresidente, por haberme tomado en cuenta para este ciclo. Esperamos seguir vamos a dar inicio a una charla, a un tema que es un poquito no nuevo, pero no muy utilizado, por varias razones. La resonancia en tiempos atrás era muy limitada en cuanto a hardware y software, que no permitía realizar este tipo de estudios, como es la difusión corporal llamada PET virtual, conocido muy ampliamente como el PET virtual. Vamos a comenzar con un poquito de las generalidades en cuanto a la difusión, los principios físicos que son de la difusión. La imagen potenciada en difusión, el DWI, se creó nativamente para uso netamente del cerebro. Así es como se dio la difusibilidad de las moléculas de agua. Tiene tres principios básicos la difusión, que es el de la difusión en macromoléculas, difusión intracelular y extracelular. Entonces, en el cerebro se utiliza la difusión por la amplitud de las macromoléculas. Como vemos en el gráfico, cuando existe aumento de las macromoléculas, no hay difusión. Entonces, en el cerebro es lo que restringe netamente, es el impedimento del paso del movimiento de las moléculas de agua. La difusión en cerebro generalmente empieza con una imagen potenciada en B0. También empieza con imagen de traza de ADC, así se llama la difusión, pero más criollamente siempre la conocemos como difusión. Y una imagen paramétrica y de gran importancia, que es el mapa de ADC, el coeficiente de difusión aparente. Entonces, la difusión antiguamente solo se utilizaba para estudios cerebrales, pero también, como les expliqué, había más utilidad, de gran mayor utilidad, como es la imagen de difusión corporal, que el principio físico aquí interactúa en la difusión intracelular y la difusión extracelular. Aquí, a pesar de haber aumento de macromoléculas, hay difusión. En cambio, en el cerebro no hay difusión por la obstrucción, o sea, no hay movimiento de las moléculas de agua. En los tejidos corporales sí hay difusión. Y igual intracelular hay difusión por la degeneración, el daño celular.
Como vemos aquí, la alta celularidad y membranas celulares intactas, restricción en difusión. Baja celularidad y membranas defectuosas, difusión facilitada. Entonces, en el tejido encontramos ambas difusiones y no tienen nada que ver con respecto al principio físico en el cerebro. Entonces, recuerden bien esto, que en los tejidos corporales la difusión se marca por el medio intracelular y el extracelular. Al igual en este, nosotros al adquirir tenemos un B bajo, un valor B bajo, beta bajo, un B alto y una imagen paramétrica. Esta imagen paramétrica, por eso no se utilizaba mucho en tiempos pasados la difusión corporal, porque lo único que nos ayudaba la difusión es a ver la restricción, pero no se podía cuantificar. Ahora con equipos de mejor tecnología, con mejor hardware, mejor software, se puede llegar al cuerpo completo y sacar el mapa de ADC, el coeficiente de difusión aparente, que este nos va a ayudar a cuantificar, a saber los valores de ADC, que ahora son muy utilizados, en actualidad son muy utilizados y de gran requerimiento. ¿Cómo nació esto de la difusión corporal? Salió por un nombre que se llama el de WIPS, la Diffusion Widening Whole Body Imaging Wide Background Body Signal, que es la difusión del cuerpo completo, la imagen de difusión del cuerpo completo con supresión de la señal del fondo. Tiene gran utilidad de mayor interés en la parte oncológica. Tiene visibilidad y sensibilidad de propiedades tisulares, detección de neoplasias extracraneales y ayuda en gran parte a la pesquisa y extensión de metástasis. Aquí estas son unas imágenes de literatura, obviamente, sacadas de literatura. ¿Cómo es el de WIPS? El de WIPS a lo menos se empezó a conocer más en los equipos Philips. En los equipos Philips es donde hasta lleva el nombre propio esta secuencia. En cambio, en los equipos Siemens, General, tienen su propia difusión, pero no para el cuerpo. O sea, me voy a que tiene que ser adaptable, tenemos que parametrizar diferente para poder llegar a realizar una difusión de cuerpo completo. Eso lo vamos a entender y lo vamos a ver hoy. El mapa de ADC en la difusión de cuerpo completo. Como les decía, es una imagen paramétrica que permite ser cuantificada. ¿Cómo se cuantifica de fácil manera? Porque hay muchas preguntas que he visto, que he oído que para cuantificar los valores del C es una manera simple. Mediante un ROI se obtiene valores de ADC dependiendo dónde ubiquemos el ROI, donde queramos saber el valor de ADC. Cualquier equipo puede hacer esto. Esto no es indispensable un hardware, un software específico. Como vemos en las imágenes de lado, tenemos una imagen de ADC marcada una parte de tejido, son ejemplos, y se toma en cuenta el ROI, el valor de la media. En este caso, el que estamos señalando, 302.50. Ese es el valor de la media, el valor referente que vamos a utilizar para calcular el valor de ADC. El valor de ADC da en unidades de 10 a la menos 3 milímetros cuadrados por segundo.
Entonces, esa medida de la media para llegar a hacerle, llegar a la medida obvia del valor de ADC es un procedimiento matemático que el 10 elevado a la 3 se debe correr la coma o el punto 3 espacios hacia la izquierda, porque si fuera más, fuera hacia la derecha. Entonces, recorremos la coma y obtenemos el valor de ADC, que viene a ser 0.3 por 10 a la menos 3 milímetros cuadrados por segundo. Así se obtiene el valor de ADC y eso es lo que nos va a ayudar ahora de preferencia en, en el diagnóstico de imágenes y en la valoración de la celularidad, de los espacios membranosos que están buenos, los espacios membranosos que están malos, celularidad alta, celularidad baja. Otra cosa, los valores de ADC son independientes del campo magnético. No es indispensable mayor o menor campo magnético para tener, o el valor del ADC no va a ser diferente a 3 teslas que a 1.5, pero sí es dependiente del hardware del equipo. En este caso, como les explicaba, sí es muy dependiente del hardware del equipo. Ahí puede haber variaciones. Acá Eric, como, ¿sí? voy a silenciar los micrófonos, habilitate el tuyo. ¿Ya? Bien, porque se escuchaban ruidos. ¿Listo? Ahí estamos. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cómo se valora o cómo se interpreta estos valores de ADC? Dice que la literatura, el ADC más bajo es la caída de la señal. Esto implica alta celularidad, o sea, a valores de ADC bajos, alta celularidad. ADC más alto, aumento de señal, es baja celularidad. O sea, cuando tengamos valores de ADC más altos, se considera bajo de celularidad. Ahora, ¿qué inconveniente está existiendo ahora? Es esto que los valores del ADC no están, digamos, puestos en una matriz, no son estables aún. No dicen tanto valor de ADC para cierta patología, debe ser así o no debe ser así. Excepto en próstata, en mama, he visto que hay valores de ADC más óptimos, como que ya se erigen a un valor específico. En este caso, en el cuerpo, vamos a decidir que el 1, si fuera 1, un valor de ADC 1, mientras más se aleja, más baja el ADC del 1, más se aleja del 1, es celularidad alta. Mientras más sube del 1 para arriba, vamos a considerarlo celularidad baja. Esa es una etapa que igual yo he escuchado en algunos radiooncólogos que la utilizan así en el cuerpo, no con un valor específico. Las ventajas y desventajas de la difusión corporal. Las ventajas: no utiliza radiación ionizante, no necesita de agentes de contraste para realizarla, ya que es simple, es una técnica simple, fácil, tiene mayor sensibilidad y especificidad y se está por comprobar la precisión, no tanto comprobar, sino que por lo que les decía de los valores de ADC, que todavía está un poco discutido. Tiempo de escaneo inferior, comparado al tiempo que es el PET-CT, por lo que inyectan el radiofármaco y luego de cierto tiempo hacen la adquisición, es muy amplio. Vamos a ver los tiempos que tomamos al hacer esto luego.
Tiene mejor resolución espacial que el PET-CT. En costo, obviamente, es mucho más accesible, más factible. Y también porque hay más disponibilidad de resonadores, sobre todo en el Ecuador, que de PET-CT. Se pueden realizar a pediátricos, niños, adultos y adolescentes. Las desventajas. Las desventajas, creo yo, a mi parecer, hay pocas, pero también son dependientes del hardware y del software. Los artefactos varían dependiendo la técnica que utilicemos y el resonador que tengamos. La complejidad técnica más desde la parametrización de la secuencia hasta obtenerla. En el caso cuando no se tiene una de WIPS como es en Philips, seteada, ya lista para hacerla. Limitada disponibilidad. Vamos a pasar a otra parte que es la técnica. El equipamiento que vamos a utilizar de preferencia y óptimo son los resonadores de 1.5 teslas. En mi experiencia, yo he utilizado solo hasta 1.5 teslas. No de campo bajo porque es imposible. Sinceramente es algo imposible realizar en campo bajo. Y a 3 teslas no tengo experiencia, pero existe dos grandes características por las que no la realizaría, pero sí las intentaría. Una que es el desplazamiento químico, otra que es el tema del SAR, que hay que saberlo controlar a 3 teslas. Son dos características por las que yo no recomiendo en 3 teslas. Entonces, los equipos óptimos son los de 1.5. Hay varias gamas de 1.5 teslas en las diferentes marcas. Aquí les he puesto un poquito las más conocidas y en las que se pueden realizar los exámenes. En Siemens estamos con los de alta gama. Este es con el que trabajo yo. Este es de los 1.5 teslas de Siemens. La versión Aera es podría decir, el mejor de los 1.5, ya pasando luego a los sistemas nuevos que hay. Está el Siemens Sempra. También se puede realizar estos estudios en este. El Siemens Sensa. Es un poquito más trabajoso realizar en este, pero se puede, lo he hecho. En Philips, no estoy muy cerca este rato de Philips o tengo la disponibilidad, los equipos, más estoy trabajando con Siemens sin ningún conflicto de interés, no tengo nada contra ninguna marca, pero es por eso. De ahí Philips están los Prodiva, los de Ingenia, en General Electric el Optima 450. Acabé de ver que en Orion también hacen unas difusiones del Canon Toshiba de cuerpo completo, súper buenas, excelente. Justo dio una charla un asesor que vamos a tener en la sociedad y indicó cómo son la difusión corporal en sistema Canon Toshiba, que son muy buenas, muy buenas. Otra cosa que tenemos que tener aquí es el sistema de bobinas, que sean las bobinas multicanal. Estos son el tipo de bobinas que vamos a utilizar durante el estudio, porque al realizar una difusión corporal, un cuerpo entero, mezclamos en simultáneo todas las bobinas. Eso es algo que los equipos de alta gama nomás pueden en simultáneo ocupar todas las bobinas y todos los canales. En cambio, por eso decía que en los de gama media
es más complicado porque no se puede conectar todas las bobinas al mismo tiempo, no puede ser utilizada en simultáneo. Entonces es más trabajoso porque toca conectar una, desconectar luego ya la que se ocupó en medida que vamos avanzando en el desplazamiento del estudio. Vamos a ocupar las de cabeza y las body, y las netamente las de spine o las body del mismo resonador son las que vamos a ocupar las bobinas. El posicionamiento. Aquí tenemos unas imágenes. Esta es en el equipo que yo trabajo. Es accesible más porque, como ven, yo tengo dos bodies y una small, y puedo todas estas tres y a la vez la del cerebro conectarlas en simultáneo y trabajar directamente con esas a la vez. Acá tenemos en equipos general cómo se posiciona al paciente, cómo empiezan. Si aquí tiene una bobina, luego esto hay que recorrerla y todo. Esto es algo que Siemens, la de acá abajo, la de Siemens tiene esta bobina que alcanza hasta la punta de los pies. Pero para obtener esta bobina es una inversión de bobina y de licencia. Porque el rastreo en la mayoría de resonadores solo puede llegar por longitud hasta máximo las rodillas, porque a lo menos en Siemens se puede llegar hasta las rodillas desde la cabeza. Para habilitarse hasta el pie necesitamos de una licencia y una bobina. En sistema Siemens, ¿cómo se coloca para realizar el de whips corporal? ¿Qué características deben tener las secuencias de difusión corporal? Alto performance de gradiente. A esto me refería en cuanto les decía hardware. Todo depende mucho de la potencia de los gradientes que vayamos a tener para poder utilizar las secuencias especiales que son en este caso las de trayectoria EPI. Tienen que tener estas secuencias técnicas antiparalelo. Estas secuencias también deben poseer técnicas de supresión de grasa de fondo, que puede ser espectral o por pulso de inversión recuperación. A mi manera aquí de ver, siempre se debe ocupar con pulso de inversión recuperación la difusión corporal, porque con saturación espectral da bastantes problemas, dependiendo obviamente el equipo, y es más complicada la técnica para hacer. Entonces es de preferencia usar pulso de inversión recuperación. Elección de la técnica de difusión. Esto se refiere a qué técnica de difusión vamos a utilizar dependiendo a lo de las trazas. En clases anteriores el compañero Norvin dio muy bien explicado a qué se refería esto. Eso es las técnicas de difusión que vamos a aplicar dependiendo la secuencia. Poseer multivalores B, ya que mínimo necesitamos de poder colocar dos valores B. Y las secuencias deben ser en adquisición en respiración libre. La secuencia EPI transversal traza 3. Esta es la de mejor preferencia para mí, la que más utilizo. En axial, obviamente en axial, estos son los parámetros. En el equipo que yo manejo, realizamos unos 40 cortes en difusión siempre
factor de distancia gap 0 o gap 0, grosor de corte que debe ser prudente entre 5 hasta 6, puede variar. Otra recomendación aquí es que debemos tratar de ampliar el FOV el máximo para tratar de abarcar bien toda la región. Acá vamos a ver el tiempo de inversión recuperación que vamos a aplicar. En este caso va a ser de 180 y se recomienda 180 o 200, va muy bien. En resolución tenemos resolución de 150 con una resolución de base de 100, que queda una matriz súper buena. Acá tenemos la matriz que va a quedar, el tamaño del voxel. Y vamos a ver la parte donde hay que poner bastante énfasis, que es en el modo de la dirección de la difusión. Traza 3, como ustedes saben, son las direcciones que va a tener. Son las direcciones que va a tener esta difusión. Traza 3 va a ser en los 3 sentidos. Colocamos para adquirir los mapas de ADC, los promedios, los NEX, las NSA. Va a depender mucho del valor de B que vayamos a ocupar. La literatura dice que los valores óptimos para una difusión de cuerpo están entre 600 a 1000 el valor de B alto. Los he hecho con todos estos. De preferencia he optado por quedarme con 800, dependiendo del caso. Con 600 va muy bien, va también súper bien, pero con 800 dependiendo igual la patología. En el caso de, como vamos a ver en las aplicaciones más adelante clínicas, en cambio en otras patologías utilizo en 1000. Y de paso, para generar el efecto de Whips, se le activa invertir la escala de grises. Y así nosotros vamos a poder tener una imagen de la difusión adquirida en negativo. La adquisición de esta secuencia, ¿cómo la vamos a hacer? Realizamos los localizadores. En Siemens te deja programar corte, secuencia, bloque a bloque a bloque. En Philips te deja los multi-stage, los multibloques, programar una sola. Es más fácil. En esta adquisición de Siemens es muy importante que se siga donde se termine el un bloque, porque si no, el momento de reconstruirlo, vamos a tener un gran problema que no te va a dejar reconstruir. Si es que por ahí se subió un poquito más o menos. No es más o menos como cuando hacemos un cuerpo de tratar de que el 15 o el 20% sobreponga el bloque. Bueno, eso se hace igual en adquisiciones coronales o sagitales, pero en axiales tiene que ser siempre seguidito el bloque. De esta manera vamos a adquirir desde la cabeza otra programación más abajo, continuado de la que se quedó. Los bloques continuados toditos hasta llegar hasta donde nos dé la longitud de la mesa y obtendremos así tendremos las imágenes separadas y cuando adquiramos en axial, no, obviamente en axial no se hace composting ni pasting. En este se unen las imágenes a través del 3D y nos van a quedar de esta manera, tanto la difusión del valor B alto y el mapa de ADC. Aquí les voy a indicar el postproceso. Luego de que ya seleccionamos en el listado todas las secuencias en valor en modo axial,
los pasamos al 3D, se unen de esta manera, como ven, de adelante. Igual esta técnica se la valora siempre, se la trata la imagen cruda de verla de adelante hacia atrás y en axial. No tanto en sagital porque a veces se van a asustar por las distorsiones que va a haber de la secuencia, las distorsiones geométricas que son causa de la inhomogeneidad del campo magnético. Por eso a veces no es mucho demostrarla en sagital, dependiendo, ¿no? Obviamente la patología, pero se la debe analizar en coronal y en axial. Ahí estamos procesando, guardamos, se realiza adquisiciones en 3D, luego estas mismas, la cruda se marca, se hace en 3D y se hacen secuencias radiales. Y también al tener inversión escala de grises, podemos de paso aplicar y guardar con una tabla densitométrica o plantillas. Esto todo en consola. Estos principios, todo en consola. Es fácil, es accesible, no es complicado el postproceso. Como están viéndolo, colocamos cantidad de radiales que vamos a realizar en esa secuencia, los guardamos y vamos a obtener el siguiente resultado. Como ven al lado izquierdo está la inversión de escala de grises y al lado un volumen 3D en tabla densitométrica. Este es el resultado que vamos a obtener del postproceso de imagen. Esto es lo llamativo de esta técnica, pero no lo concluyente para un diagnóstico, ¿no? Obviamente esto es más postproceso de imagen, dejar que la imagen se demuestre, verla la imagen en esta calidad. Y luego está lo importante que es analizar las diferentes restricciones de la difusión que va a haber en todo en este cuerpo. Y eso no lo recomiendo, o sea, para vista bien en el 3D, para demostrar, como les decía, pero luego la verdadera restricción debemos verla en imagen cruda, en coronal, en axial, y demostrarla con el mapa de ADC. Ahora, esta misma secuencia la he aplicado en coronal con traza 3. ¿Por qué la he aplicado en coronal? Porque me baja un poquito los tiempos, pero no me va tan bien con la resolución. O sea, es súper buena, igual también corrige, en mi caso ha corregido esas distorsiones de la geometría del artefacto por distorsión geométrica. Esta es la manera en que la protocolizo en coronal. Vamos a verle 50 cortes, igual, un FOV amplio. La dirección de la fase es de arriba hacia abajo. El tiempo de inversión es tal cual, 180. La matriz, por eso es lo que les decía en resolución de imagen. Aquí he optado por bajar y se opta un poquito por bajar la matriz para tener mejores tiempos también. Y en cuerpo igual utilizamos traza 3, promedios 2 para el beta 50 y promedios 3 para el beta 800. Un nivel de ruido que es óptimo en cualquiera, en el anterior, en el axial o en el coronal, es usar 10 a 20. Igual esto si no, a veces no salen muy bien los mapas de ADC, igual acuérdense en que se puede realizar de manera manual, igual post proceso de la imagen, darle un nivel de ruido efectivo. Algo que iba a recomendar y también está, es que en estas técnicas del
tiempo de eco debe tratarse de bajar al mínimo. Pero, ¿por qué no se utiliza un valor de beta cero igual en cuerpo? Eso sí lo explicaron en clases anteriores. Es para realizar un efecto dark blue, que los vasos se supriman y no se puedan ver. Por eso es primordial esto, y que también los promedios en este valor sean óptimos para tener un buen mapa de ADC. También eso interfiere en un buen mapa de ADC. Aquí mejora también subiendo un poquito más de promedios, pero nos va a subir un poquito más el tiempo. Me queda como en 4 minutos cuando lo hacemos con mano. Todo es dependiente, obviamente deben calcularle que este es 4 minutos por bloque, ¿no? En la anterior son 2 minutos por bloque en la axial. Todo esto va a ser dependiente siempre del operador y en las condiciones que se encuentre el paciente. Igual de manera, la adquisición, ubicamos localizadores, así se la coloque en plano coronal, se la posiciona en plano coronal, vamos adquiriendo. Aquí es necesario a lo mucho 4 bloques y tengo toda la difusión corporal. Como es acá, igual realizamos el mapa de ADC. En este ya no vamos a unir las imágenes, sino vamos a hacer aquí sí un composing de las imágenes. Aquí hay que seleccionar los valores B bajos, los B altos y el mapa ADC, y cada uno trabajarlos y hacer el postproceso para unir todas las imágenes en Compose. Y luego, igual que el anterior, se la lleva al 3D ahora sí para hacer los reformateables en 3 planos. Como están viendo, lo valoramos primero en coronal, luego vemos el axial. Y si ven ese sagital, en toda la columna ya no vemos ninguna distorsión geométrica. En eso me ha ayudado y en bajar tiempos de esta secuencia en coronal. Igual lo hacemos inversión de escala de grises. La tratamos de hacer los cortes radiales para obtener los 3D radiales. Y al igual que el anterior, en cualquier resonador podemos aplicar alguna plantilla más opcional o una tabla densitométrica. En ese caso yo siempre le aplico la que dice mismo arco PET, que va muy bien, va muy bien. Quedan súper lindas las imágenes, como les dije, demostrativas, ¿no? Ya luego veremos las imágenes que de verdad sirven para el diagnóstico y cómo las vamos a identificar. Entonces, al igual, guardamos y este va a ser el resultado que vamos a obtener. Un 3D de inversión de escala de grises y un 3D de una tabla o plantilla densitométrica. Y por último, otra técnica de secuencia EPI axial, pero con diferente técnica de difusión, que es el diagonal 3D. Esta va muy bien en cuanto a imagen, en cuanto a tiempo. Excelente, súper bueno. Algo que he tenido todavía que pulir en esta es el mapa de ADC nada más, que todavía hay que compensar un poquito más los tiempos y mejorar los promedios. Pero esta casi, como ustedes ven, tiene casi la misma parametrización que la técnica traza 3, que son las 3 direcciones de la difusión. En cambio, en esta diagonal 3D, recuerden que esta diagonal 3D, ¿por qué se hace más accesible y de mejor? Porque coge el promedio de todas esas direcciones. Y esta ayuda bastante en esta parte de la difusión a poner mayor excitaciones, mayor NSA, NEX o promedios en los valores altos, lo que le hace un plus a esta secuencia.
le deja que potencie más las hiperintensidades de la restricción de la difusión. Y como les decía, vamos mejorando el mapa de ADC. Tal vez aquí queda poniéndole unos 2 promedios más y el tiempo no me va a subir mucho porque como ven aquí son 2 minutos 30 por bloque. En el traza 3, que es de mi elección, son 2 minutos 50 casi por bloque. Y vamos igual que la primera, la adquisición, bloque a bloque seguida. Luego pasamos al 3D, unimos las imágenes y obtenemos esta difusión corporal y el mapa de ADC. El postproceso, al igual que el primero, quiero que vean un poquito, tiene mejor potenciación de las restricciones. Bueno, como les decía, estas imágenes que estoy enseñando son más pruebas y ejemplos, ¿no? Pero en diagonal 3D, como observan, igual en la sagital no se confíen, cualquier médico pueda ver esas imágenes y van a pensar que están diseccionada la médula, desplazado algo. Entonces, por eso es recomendable siempre valorar en coronal y en acción. No guiarse en estas técnicas de la sagital. Y vamos a obtener entonces como resultado igual en 3D, inversión de escala de grises y una tabla densitométrica, un 3D con tabla densitométrica o plantilla. Muy buena, esta últimamente la estoy aplicando de esta manera. Como les dije al principio, mi elección va con traza 3, la EPI. Algo más que hacemos en el postproceso de imágenes, esto ya no en consola, ¿no? Esto ya merita y es de gran utilidad una estación de trabajo original o de la misma marca en buena hora. Pero también hay otro tipo de estaciones de trabajo que también ayudan a hacer esto. Realizamos una imagen anatómica, la sumamos, la difusión, hecha una tabla densitométrica o una plantilla puesta, se pueden fusionar las dos y vamos a obtener el siguiente resultado. Y algo que hay que corroborar siempre bien es la similitud que tenga la anatómica con la difusión. Como les dije, genera la difusión mucho artefacto, mucho a veces desplazamiento que no coinciden. Por eso depende mucho vuelta de la estación de trabajo y la secuencia que hagamos, ¿no? Otro ejemplo por acá en axial, anatómico, más la difusión. Obtenemos este tipo de imágenes, que es la similitud igual cuando se las obtiene en PET-CT, con sus mapas metabólicos. Acá tenemos una imagen coronal, igual difusión. Esta también la podemos sumar a la ADC para corroborar la restricción. Esto en cuanto a imágenes nada más, ¿sí? Y así obtenemos igual estas fusiones de imágenes. Como ven ahí lo amarillo es la restricción en esta parte del esternón, verdadera restricción. También podemos hacerlo esto en las vértebras, igual una imagen anatómica, la difusión y obtenemos estos resultados. Un poquito más vamos a ver difusión de imágenes, unos ejemplos. Tenemos aquí un T2 con la difusión ya montada, con una plantilla súper linda que es la perfusión, quedan súper buenos. Aquí tenemos una difusión en coronal, puesto una plantilla, la sumamos al ADC, la fusionamos y obtenemos este tipo de resultados en la misma plantilla o en diferente plantilla. Y hay que tratar de el nivel de ventana, manejar
las ventanas para poder demostrar las restricciones, obviamente, ¿no? Vamos a pasar a la parte de las aplicaciones clínicas de la difusión corporal. Como al principio les expliqué, esto va mucho con la parte oncológica, con los pacientes dedicados a la parte oncológica. Entonces, es súper bueno aplicarle para patologías como linfomas, ya que tiene una sensibilidad y una especificidad del 95%. Esto con el pasar de los tiempos ha subido bastante. En años pasados, literaturas antiguas, estaba solo entre el 80 y 90%. Y estos datos, con estos datos han sido corroborados por la Sociedad Europea de Oncología, que ellos están utilizando mucho, mucho esta técnica. Entonces, ellos son los que le han dado mayor porcentaje a mayor valor a esta técnica, tanto en sensibilidad y especificidad. En metástasis, la sensibilidad es del 97% y la especificidad del 92%. ¿En qué tipo de metástasis o en qué tipo, en qué tipo de patologías oncológicas es primordial aplicar la difusión corporal? En el CA de mama, el CA de próstata, el CA colorectal, CA de óseos y de mieloma. Es muy importante aplicar para la pesquisa, la extensión de este tipo de patologías. Vamos a ver las ventajas clínicas. Las ventajas clínicas que tiene esta técnica en cuanto ya patológico son la utilidad en el estadiaje T, que es la diferenciación de lesiones extracraneales. Es una alternativa para el estadiaje N, que son lesiones extensivas. Ahí se aplica las de las metástasis. Y precisión en el estadiaje M, que es las patologías a nivel ganglionar, como son los linfomas. ¿Qué otras ventajas más tiene? Es que reduce los falsos positivos en adenopatías. Hay un dato curioso que el PET-CT al introducir FDG 18 puede dar falso positivo en adenopatías a nivel del cuello. En cambio, la difusión no tiene este problema. Es superior al PET-CT en detección de de patologías de ganglios, linfomas y por la resolución espacial también. Y en la gammagrafía obviamente es mejor para la pesquisa de metástasis óseos. Tiene gran utilidad en la detección de respuesta terapéutica y recidiva. Esta es la parte más importante de esta técnica al aplicar en la parte oncológica, ya que esta técnica ha ayudado a que empiezan con un tratamiento, a la mitad del tratamiento pueden identificar si es que el, eh, el tratamiento que está llevando está siendo de utilidad o no. Si tiene que cambiarse de tratamiento o tiene que aumentarse el tratamiento terapéutico. Vamos a empezar con esta parte de los casos. Este caso, el primer caso que les voy a presentar es un paciente de 47 años, sexo femenino. Se realizó tomografía abdominal nada más, donde reportaron una masa abdominal. El médico
radiólogo de preferencia pidió una resonancia magnética al ver la tomografía, obviamente, primero, con técnica de fusión corporal. Y luego de realizar esta, se diagnosticó con linfoma no Hodgkin. En esta paciente obtuvimos todo el proceso de esta patología, porque obtuvimos el estudio base, el control, que era durante el tratamiento, y el post-tratamiento. Esto es igual lo primordial en esta técnica, pero esto también hay que pensarlo que toma bastante tiempo, porque los tratamientos van de 6, 9 hasta 12, más de 12 meses. Pero como ven, la evolución fue buena. Esta señora, esta paciente fue durante un año. Cómo la tuvimos en el estudio de base, la imagen de la izquierda, cómo todo el sistema ganglionar, axilar, de cuello, cervicales, abdominal y de preferencia, esto es lo que le llaman el PET-CT, el hipermetabolismo. Pero nosotros aquí lo vamos a ver como restricción de la difusión, ¿no? No brilla por la inversión de escala de grises, ¿no? Pero así es como lo vamos a ver. Entonces, las señoras se enfocaban solo en abdomen y antes, gracias a esta técnica, el primer rastreo fue amplio y se pudo determinar la extensión. Pasó 3 meses y ya en tratamiento, en quimioterapia, vino de esta manera. Y el último control fue a los 10, 12 meses casi, ¿sí? Entonces, como vemos aquí al lado izquierdo, la imagen fusionada de cómo el sistema ganglionar estaba restringiendo la difusión. El estudio base al estudio control, que fue el primordial, y esto es lo que recalcan muchos médicos radiooncólogos, que ven la gran diferencia y la lesión que iba disminuyendo. Y aquí, gracias a la cuantificación, a los valores de ADC, pudieron ver si es que necesitaban más fuerte el tratamiento o estaban bien con el que aplicaron. En este caso de la señora con el que empezaron aplicando fue de excelencia, hasta tener al final, como ven, ya una mínima lesión casi. Aquí tenemos más imágenes fusionadas, nada más para demostrar bien las restricciones de la difusión, y están montadas sobre la DC, que es lo más adecuado. Ganglios inflamados aquí a nivel del abdomen, donde brilla más. Ven la diferencia en comparación acá atrás, en esta parte del hígado. Esto lo que tenía es un quiste, no en hígado. Entonces sí notan la diferencia de la restricción de la difusión. Igual en el estudio base, ya solo la lesión, la que continuamos, la que hicimos el seguimiento, el estadiaje de esa lesión, que era la única que seguía aportando hasta el final. Y la parte más importante de esto, como les mencionaba, es los valores de ADC. Y ahora sí vamos a ver en qué nos ayudó, en qué nos sirvió, en qué le ayudó al oncólogo a saber que estaba yendo bien con el tratamiento. Siempre acostúmbrense a ver la imagen axial, de preferencia sea la técnica que utilicen en estos pacientes de difusión, pero la axial es la valorable. La difusión ya volviendo a una escala de gris normal, ya no hay inversión, y viendo la verdadera restricción, y de ahí marcamos el ROI. Tenemos 3 lesiones que identificamos, obviamente había más. Identificamos, y lo que quiero que corroboren aquí es la caída de señal en la primera parte del estudio base. El ADC fue de 0.5, una celularidad alta. En esta otra lesión el ADC
Recuerden, yo ya les estoy hablando, transformando, recorriendo la coma, 0.4. Y otra lesión que tenía hasta más caída de la señal para pensar hasta más alta celularidad de 0.3. Empezó el tratamiento, continuó el tratamiento. Miren las medidas del ADC en ciertas patologías, cómo fue subiendo el ADC, cómo fue dejando de tener alta celularidad, obviamente por el tratamiento. Pasó a 1.6 en uno. En la imagen que es la que siempre corroboramos y la que tuvo hasta casi el final, miren cómo subió a 1.4. Eso es lo que le ayudó al oncólogo a seguir con el mismo tratamiento, no cambiar, no aumentar, no disminuir, porque tuvo favorable respuesta. Mientras el ADC vaya subiendo, está bien la paciente. Y al final, miren la misma lesión, que es la única que quedó en el post quimio, ya terminado el tratamiento, con un ADC de 1. Casi 8. Entonces, favorable. Y esta señora, esta paciente, perdón, se controló solamente con difusiones corporales. Y obviamente por ahí los T1 anatómicos, T2, estiro, de preferencia. No tuvo que ser sometida a ya PET-CT, a radiación, nada. No tenía que hacer sujeta a exposición de medios de contraste, administración, perdón, de medios de contraste. Vamos a ver un otro caso. El paciente de 22 años, un chico joven de sexo masculino, realizaron igual una tomografía abdominal donde reportaron masa abdominal. El médico, de preferencia, al ya tener nosotros este tipo de experiencia, siempre se llega a un acuerdo, ¿no? Tampoco es que a todos podemos coger y luego rastrearles todo el cuerpo. Obviamente todo esto es bajo protocolos, hablar y llegar a mutuos consentimientos para beneficio sobre todo del paciente, y que no toma mucho tiempo y le va a ayudar en bastante en la toma de decisiones al oncólogo. Entonces se realizó la técnica de difusión corporal, se obtuvo estudio base. En este paciente se obtuvo solo el estudio base y se diagnosticó con linfoma no-Hodgkin, porque lamentablemente una institución, trabajo en instituciones privadas, entonces el paciente era de bajos recursos económicos, pero la gratitud estuvo en que se le pudo mandar con un diagnóstico y quiera Dios que pueda seguir con su tratamiento y esté bien. Como ven, este tenía unas buenas restricciones, sistema linfático, ganglios abdominales de bastante restricción. En estos pacientes de linfoma, no se vayan a asustar por esa hiperintensidad del vaso, ya que es característico en esta enfermedad que el vaso tenga esa restricción de difusión. Aquí tenemos imágenes fusionadas del paciente, donde demostrábamos la extensión del linfoma a nivel del abdomen. Y no sé si en este se dieron cuenta un poquito. Por acá es donde le vimos ya un arco costal con una restricción que teníamos que corroborarla con el mapa de ADC. Aquí vemos en axial. Y nuevamente lo que nos sirve y lo primordial, la valoración del ADC. Tomamos ciertas muestras, ciertas medidas. Restricción B800 en recuerdo B800. Mapa de ADC con un valor de ADC de 0.6 por 10 a la menos 3 milímetros cuadrados por segundo.
Otra lesión que tomamos acá en ganglios abdominales, igual 0.5, alta celularidad. Otra lesión más que tomamos, 0.6, alta celularidad. En estos casos, algo también recomendable es el ROI realizarlo a mano alzada, ¿no? Para ir dando forma, donde de verdad corroboramos la restricción y la caída de señal en el ADC. Y como vieron acá, es esa lesión del arco costal, brilla más, ¿no es cierto? Tiene mayor hiperintensidad en la difusión y en el mapa de ADC la caída de la señal es a 0.2 el valor del ADC. Entonces son lesiones considerables que tenía este paciente de alta celularidad mediante este método de estudio. Otro caso, un paciente de 32 años, sexo femenino, esta paciente, diagnosticada con linfoma no Hodgkin. Esta paciente ya nos llegó ya dado su diagnóstico, pero lo raro era que le hacían tomografías y seguían tratando y estuvo durante un año con quimioterapias, pero no sabían si cedía, no cedía, si estaban bien o no estaban bien mediante la tomografía. Entonces, al conocer esta técnica, probamos y vimos que un año el tratamiento de quimioterapia que le dieron no fue favorable, porque obviamente tenían que haber tomado otras decisiones con esta paciente, pero este es el estudio que les dio ese freno para que ahora opten por otra decisión, por cambios de tratamiento. Entonces, como ven, este era un linfoma Hodgkin, tenía adenopatías. Igual le ven la hiperintensidad del vaso, es característico. Aquí una restricción que le veía, por acá no se vayan a confundir. Esta imagen que acaba de salir es para demostrar, aquí tenía el implante que es el que le ponen para administración de la quimioterapia. Tenemos imágenes funcionales donde tenía algunos ganglios axilares que nunca se dieron, nunca reducían el tamaño y tenían algunas composiciones. Restricción en difusión, verdadera en ADC. En estas imágenes, la adenopatías en el cuello, la restricción que dan, las axilares que seguía manteniendo en el lado izquierdo. Y lo importante, los valores de ADC. Entonces, de esta paciente, para haber tenido ya un tratamiento de quimioterapia, el ADC debería haber empezado a subir hace rato, si estuviera funcionando. Entonces, como vemos aquí, el ADC en ciertas lesiones que todavía mantiene, sigue siendo bajo, o sea, la celularidad sigue siendo alta. Necesitaba otro tipo de tratamiento. Vamos. Ahora con la parte de la pesquisa de metástasis, las detecciones de metástasis, ¿ya? Paciente de 62 años, sexo femenino, diagnóstico ya definido de cáncer de mama. Acudió a realizarse una resonancia por lumbalgia intensa. Era una resonancia solamente lumbar, en el cual ya se encontró por caracterización varias lesiones vertebrales. Se pudo poner de acuerdo con el radiólogo de nosotros para poder hacer el estudio de extensión, que era favorable e indispensable, porque no solo en la columna tenía esas lesiones. Entonces, al hacer el rastreo, el PET virtual por difusión, tuvimos estos resultados. Como pueden ver, abordaba las metástasis ya por la mayoría de la columna. Tenía otras metástasis ya pulmonares también.
tenía otras metástasis en sacroiliacas. El de abajo tenía un tipo absceso más o menos que estaba haciendo por otras causas en el fémur. Aquí podemos detectar igual que cómo estaba la mama, cómo daba unas restricciones en la mama, pese a que ya fue ella tratada. Fíjense bien las lesiones que dan, obviamente, en columna por CA de mama, en el esternón, que es primordial ver estas lesiones, detectarlas, sacroiliacas y varios cuerpos vertebrales. Y aquí tenemos una panorámica igual con fusión de imagen en el mapa de ADC, con varias restricciones que demostraron el diagnóstico. Y de igual manera, la parte importante, el cálculo, el valor del ADC. En metástasis, como les decía, aquí mi opción primordial es usar valores más de 800 para poder distinguir un poquito mejor. Toma un poco más de tiempo dependiendo, ya vieron la técnica, qué parámetros maniobrar, mejorar, moverlos para esto, pero en metástasis yo ocupo 900 o hasta 1000, pero de 800 hasta 1000. Y es característico encontrarse en lesiones de metástasis, perdón, valores de ADC más abajo del 0.5. O sea, estos caen la señal del ADC considerablemente. Entonces da una alta celularidad. Aquí tenemos varios ejemplos de la misma paciente en diferentes zonas, donde tiene 0.4 de valor de ADC, 0.2 y todas óseas, ¿no? 0.3, 0.5 característico. Entonces, esto es lo que ayuda también a nuestro médico radiólogo a poder, aparte del examen que vino, aparte de la coordinación que se tuvo, a tener un plus, porque la paciente sinceramente va diagnosticada por completo y no a medias. No tiene que venir a ver, a hacerse tal vez luego un día toda la columna o por partes y esas cosas. Todo está en la coordinación, ¿no? Para el porvenir del paciente, que es lo que nos debe preocupar y para lo que se emplea esta técnica que ayuda mucho. Otro paciente de 71 años, sexo masculino, con diagnóstico de próstata, DCA de próstata. Igualmente, estos pacientes acuden con lumbalgia intensa, se le realizó la resonancia lumbar, encontramos varias lesiones y al igual que nosotros, se recomendó y se logró complementar con difusión corporal para el rastreo general. En esta igual aplicamos difusión epiaxial, corporal de todo, pero también aquí apliqué otra técnica más que es solo en la columna. Apliqué aquí una secuencia que es de alta resolución en difusión, se llama Resolve, propio de Siemens. Esta que nos ayuda a tener una resolución increíble, como están viendo, la detección de los cuerpos y es en 3D. Entonces, otra técnica que no la aplico para el cuerpo completo porque es de mucho tiempo y el éxito en esta técnica no está en tomarnos demasiado tiempo con los pacientes, sino aportarlos y aportar con lo mejor que se pueda y en óptimos tiempos. Pero este es uno que se pudo aprovechar. La técnica Resol ayuda bastante a corregir movimientos respiratorios, movimientos peristálticos,
Inclusive se puede, su trayectoria es EPI igual, pero segmentada. O sea, no llena el espacio, eso quiere decir que no llena el espacio acá por completo, sino por partes, por segmentos. No va hasta el final y regresa, no, va por partes. Entonces eso ayuda hasta poder suprimir artefactos de susceptibilidad magnética. Va muy bien esa difusión de sol. Igualmente aquí tenemos imágenes fusionadas de todas las restricciones de difusión que nos pudo dar en el corporal. Por lo general, columna, varios cuerpos vertebrales, fracturas patológicas, esternón, sacroiliacas, arcos costales, como podemos ver, todas ya con metástasis óseos. De igual manera, vamos a ver los diferentes valores de ADC de algunas lesiones, las más representativas. Acá esta que tenía por el hombro casi, nos daba ya 0.5 el valor de ADC. La de acá del arco costal que vieron en la anterior, en la fusionada, que tenía una hiperintensidad alta. Igual con 0.5 de valor de ADC. Una de sacroiliacas acá, 0.4, 0.3 valor de ADC. Como les dije, tomen en cuenta siempre que en metástasis los valores de ADC son bien bajos y siempre corroborando la imagen de difusión con el mapa de ADC, que coincida la lesión. Por último tenemos un paciente de 62 años de sexo masculino, acudió por control por un tumor cerebral. Este paciente tenía un tumor cerebral, presentaba diferentes lesiones y emparénquima cerebral, aparte del primario conocido, tenía un tumor en base de cráneo. Se complementa con difusión corporal para pesquisa y extensión de metástasis, obteniendo el siguiente resultado de su rastreo. Entonces, igual este paciente primario conocido ayudó la técnica a ver dónde más, ya que en el cerebro mismo ya daba algunas lesiones óseas, en la calota y todo. Entonces, al hacer el rastreo, pudimos observar que había más partes comprometidas óseas, sobre todo en la columna. Y también tenía un nódulo pulmonar, me acuerdo de este. Ajá. Aquí tenemos las imágenes fusionadas, la hiperintensidad. Lo que ayuda bastante esto, como les dije, estas imágenes fusionadas, a demostrar bastante las verdaderas restricciones. Quedan muy bonitas, muy buenas, pero nunca se olviden que lo importante está en el valor del ADC y en la cuantificación. De igual manera, pudimos reconocer algunas restricciones en la difusión y tomar el valor de ADC 0.3, 0.3 en otra lesión. Una lesión del nódulo pulmonar que tenía dio 0.6. En la parte del sacro igual dio una de 0.8, 0.5. En una pequeñita de aquí de la columna que daba un brillo específico, 0.5. También diagnóstico y extensión tubo de metástasis. Y para finalizar, como no he tenido todavía el gusto de trabajar en estos avances, me gusta hablar cuando ya los trabajo.
o los tengo a mi disponibilidad, solo voy a enunciarles en qué están o en qué está en desarrollo, qué está para mejorar todavía aún más esta técnica de difusión, que es en tres características. En los hardware de los equipos, aquí voy a hablar sobre el sistema, vamos a hablar del sistema Biomatrix de Siemens, que sin duda va a mejorar en gran aportación a las secuencias de difusión. Y ahí en estas están utilizando bastante la técnica con diagonal 3D. Ayuda a también este sistema al corregir las corrientes de eddy y al tener shimming no por volumen, sino shimming por corte, completamente sin artefactos la difusión. Es un lujo de difusión que se está trabajando, que algunos he visto ya están haciendo con los sistemas Biomatrix. En cambio, en software, igual en estaciones de trabajo, se va avanzando mucho en esta parte que es lo oncológico. Igual en la parte de Siemens hay una licencia que se llama Oncotrend, que es de gran utilidad para todos estos pacientes, para todas estas aplicaciones de patología, ya que registra todos los avances, todos los estudios, obviamente como cualquier tipo de PACS, pero más específico. Ayuda a predecidir si hay, si te dice si hay si hay recidiva, si igual hay mejoría, no hay mejoría. Es todo un sistema de ayuda para el diagnóstico, sobre todo en los informes médicos. Y también lo que se vendrá, ya hay obviamente las técnicas híbridas como el PDRM, que sin duda a esta técnica que se aplica de hoy en día, la difusión corporal, va a mejorarla porque va a dar más precisión y también se van a poder corroborar las dos a la vez al mezclarla con la medicina nuclear. Y eso más o menos aquí tienen la bibliografía de la que más nos guiamos para esta charla, para este estudio, para esta poco de investigación, de avance y de aplicación sobre todo. Las conclusiones que me he llevado a cabo es una, en lo personal, la satisfacción que es poder aportar un poquito más y no hacer siempre lo mismo y lo mismo, veamos lo que veamos. Entonces siempre hay que llevarnos algo más de conocimiento, algo más de aplicación y sobre todo cuando se está en esta área de la salud que es muy importante y ayudar al paciente. No solo ver tanto lo económico, en lo que gaste, no gaste, a veces ver lo primordial. Y en cuanto al tema, es de gran ayuda, como vieron, mucha sensibilidad la difusión en varias patologías y la especificidad también. Y esas serían mis conclusiones. Les invito a que apliquen todo esto y seguirnos formando. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Eric, te felicito. Una clase magistral. La Muchas verdad, gracias, Carlos. no, al contrario. No me acuerdo ya cuántos años hace que nos conocemos, pero Sí, has crecido profesionalmente de una manera increíble. muchas gracias, Carlos. Sí, como les compartía, todo va en esto, en lapso de tener esta gran ayuda, de tener a personas como ustedes, haberlos conocido y seguir pensando en este gran mundo que es la resonancia, que cada día va actualizándose más y va a haber igual más cambios. Ustedes saben las nuevas generaciones de equipos que se vendrán, inteligencia artificial, todo eso. Entonces, da mucho. Esta es una linda área, lo mejor que pude y siempre de raíz desde que estudié la profesión tuve por horizonte llegar a resonancia y a eso me voy dedicando, a más cosas como estas. Muy bien.
Bueno, queremos abrir si hay preguntas Claro. de los participantes. Les pido que abran sus micrófonos y tanto desde Zoom como de YouTube pueden hacer las preguntas al licenciado Eric. Cualquier pregunta, recomendación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Eric? Buenas tardes, buenas noches. Habla Buenas Carlos noches, García. ¿cómo está, Carlos? Hola, Un gusto. excelente, excelente tu ponencia. Bueno, yo estoy pendiente de Zoom, no de YouTube, perdón, de Zoom. Aún no han dicho preguntas. Bueno, pero ahorita tenemos una pregunta y saludos, saludos desde Bolivia, desde Perú, desde Chile. Muchos saludos. Felicidad, tus felicitaciones por nuestro canal de YouTube. Se conectaron 50 personas, un poco más. Nuestro compañero, colega Bruno Javier Lima, le dice: Eric, muy buenas clases. Consulta, ¿dónde realiza las fusiones de imágenes? ¿En el resonador de Workstation? Eh, no, o sea, yo las fusiones de imagen, como les decía, el postproceso lo hago en consola, pero la fusión de imágenes sí, netamente en Singovía, que es la estación de trabajo propia de Siemens. Las fusiones, todas las fusiones, todas esas cosas ya un poquito más es netamente en Workstation. Bien, Eric, te hago una pregunta como Claro, para, Carlos, dime. para cerrar más o menos una conclusión. Vos de las técnicas que mostraste en tu clase de difusión, Ujú. en síntesis, la que más utilizás es la traza 3, ¿cierto? Sí, Y comentanos para recordar cuáles son los valores que vos utilizás, los dos valores de B que utilizás para hacer la difusión corporal. el valor beta 50 siempre Sí. y beta 800 o a 1000 dependiendo la patología. En metástasis siempre cambio a 900 o hasta 1000 dependiendo el equipo también en el que esté. A veces cuando, digamos, estoy en Esensa, en ese de 800 no me muevo, en cualquier patología. Ajá. 50 y 800. En el Esensa utilizo 50 y 800. En Aera sí me permite y mejor imágenes con el B1000. Bien. Y te hago otra pregunta. ¿Has tenido, por ejemplo, patologías donde vos ves la hiperintensidad en la difusión y en vez de ver una hipointensidad en el ADC por decaimiento, sigue estando hiperintensa y te da valor B menor a 1? He tenido las imágenes, sí, pero el valor menos de uno no. O sea, siempre ese el valor de uno para arriba. Dependería ser el caso, ¿no? O la patología. No he tenido menos de uno en hiper y hiper en ADC. De acuerdo, de Ujú. acuerdo. Sabrina pregunta si siempre es mejor hacerla en plano axial o de todo lo que vos mostraste, ¿cuál es tu conclusión? ¿Cuál es la que vos, así como dijiste que haces en traza 3, que consideras que es la mejor, cuál sería en qué plano, axial o coronal? En axial, de preferencia en axial siempre. Sí. De acuerdo. ¿Y el tiempo cuando lo haces en axial y en coronal, en síntesis, cuál te lleva menor tiempo la realización de la difusión corporal? Me lleva menos tiempo en adquisición en plano coronal, porque son solo cuatro, exagerado por ahí, cinco bloques. Ajá. En cambio, en axial siempre nos vamos seis, siete bloques. Exacto. Entonces, exacto, ahí toma un poquito más de... Por eso es que le empecé a aplicar en coronal a veces, porque ustedes saben, todo depende igual del tipo de paciente. Hay pacientes que nos colaboran bien, entonces
queda óptimo en axial, no hay problema. Pero hay esos pacientes que están bien delicados, a lo menos como les dije, son pacientes oncológicos, algunos, y ya son un poquito graves, entonces es preferible hacerla lo más rápido, ¿no? Y te hago otra pregunta. ¿Los pacientes en el equipo, vos los colocás entrando de pie o también, perdón, entrando de cabeza o también tenés la posibilidad de entrarlos de pie? No, solo los dentro de cabeza por el inconveniente que es de la bobina de cerebro, solo se puede conectar al un lado. Entonces Eh, siempre eh, va de cabeza. Bien, pero vos viste que hay equipos que tienen la posibilidad de Ah, colocar claro, sí. Sí, las sí. antenas de ambos lados. No es tu caso. Vos No, tenés... no, no es mi caso. En mi caso no. Y hay el otro también, como les dije, la de licencia que les deja de, de la punta del pie hasta la cabeza, rastrear todito. O sea, obviamente es licencia. Y ahí también se puede valorar el cambio de posición. Bien, acá te hace una pregunta, dice, si vos haces el T1 espineco y el STIR para estudio de metástasis. Sí, siempre Bien, lo acompaño, no solamente hay eso, no solamente va directo la difusión, no. Siempre vamos a hacer un anatómico, bien un T1 o un T2 STIR, de preferencia. O a veces hago el T2 y el T2 STIR. Y ahora, como hay, te recomiendo yo, como hay las técnicas Dixon, sí. podemos hacer un Dixon y en ese podemos tener supresión de grasa y T2 puro a la vez. Cuando haces eso también todos en coronal, ¿no? En coronal, tratando de hacer la matriz casi isotrópica para en las visiones no se distorsione mucho la imagen al hacerla axial o sagital. Te hago otra pregunta. Habitualmente o muy pocas veces inyectan gadolínio para estudios de cuerpo, así como los que estás haciendo. Ajá. Y muy poco, muy poco. La verdad, lo que llegamos siempre a la conclusión es con que nos acepte el paciente, el médico tratante, realizar la difusión. Tenemos bastante con el médico radiólogo que es del área. Eh, por seguimiento en la paciente de linfoma Hodgkin, en esa sí al principio, en el primero, sí aplicamos contrastada en el estudio de base, pero de ahí igual en todo lo que es control y post proceso, solamente lo anatómico y la difusión coronal. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer otra pregunta? Hola, sí, por YouTube tenemos como 3, 4 preguntas. A Bueno, ver, les digo, Freddy Villena nos pregunta, ¿cuánto tiempo toma el estudio? Estamos hablando de, dependiendo la técnica, el más largo te demora 18 a 20 minutos en técnica axial con traza 3. Perfecto, perfecto. A ver, otra Y persona siendo nos más pregunta, ajá, rápido, te ajá, queda en 15, 14 minutos en adquisición coronal. perfecto, muchas gracias. Leandro Iván Torres nos dice, hola, la difusión en columnas en resonador Philly Intera, ¿cuál se debe usar? Si tienes experiencia, tú nos aclaraste que has trabajado con CIME, pero no sé si tiene alguna, puedes aclarar esa duda. Tengo un poquito, sí, igual yo justo, yo cuando empecé en resonancia aprendí en Philips, pero en Philips yo lo quisiera es usar no la de Whips en columna, sino la normal y parametrizarla, quedara mejor. Ah, excelente. Nos dice también David Valle, a ver, bueno, nos da un aporte, nos dice, en los nuevos equipos Siemens puede realizar funciones también en los resonadores, le contesta Ah, a ya. Bruno, dice en las nuevas tecnologías, Ah, claro, seguramente. ¿Sí? sí, en los nuevos sistemas hace 20 creo que es. En esos, obviamente, la estación de trabajo de la consola ya cambia bastante y es como la 5 vía, la workstation que yo trabajo, ya es aplicable desde el resonador. Obviamente, ahí sí.
Excelente. Hablando de las 5 vías, creo que ya hicieron la pregunta, pero bueno, nos dice Iván Tirado, nos dice, en las 5 vías, que se hace la fusión en las 5 vías. Sí, una fusión. De preferencia, siempre hay que activar en la 5 vía el flujo de trabajo. Eso es óptimo para que nos pueda corregir bien al fusionar y que no salga distorsionado, no te salga la difusión un poquito más adelante, o sea, que encaje, encuadre, ¿no? Las fusiones. Hay que asignar un flujo de trabajo. Yo asigno el flujo de trabajo wall spine o wall body y quedan muy bien ahí, se las trabaja. Toma tiempo todo esto, pero como les decía, más es demostrativo. Las imágenes de fusión más es demostrativo, pero también está lo indispensable para el diagnóstico, que es el valor de la DC a la referencia que me hacía. Excelente, Eri. Bueno, gracias a todas las personas que se han conectado por el canal de YouTube. Envían saludos, no nos han dado más preguntas, Eri, mucho aporte. Creo que por Zoom tienen alguien que quiere participar. Carlos. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, buenas tardes. Soy Fabián Sánchez de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. Antes que nada, muchas felicidades por tu plática, estuvo excelente. Muchas gracias. En la cuestión entonces para hacer un rastreo, no es implícitamente necesario entonces aplicar el medio de contraste para en búsqueda de metástasis. ¿Con la simple es suficiente? Suficiente. Yo, a mi manera de ver y experiencia, hemos tenido suficiente con hacer el rastreo de la difusión simple. Ok. ¿Y usas los sensores de respiración? ¿Son indispensables también? Podría mejorarte, sí, en la parte de la adquisición de tórax, de abdomen, podría mejorarte inclusive un poquito más la difusión, pero es de preferencia que la adquisición de la difusión sea en respiración libre en todos los bloques. Ok. Muchas gracias. Te agradezco y felicidades por tu plática. Hasta luego. Eric, una pregunta más Claro, por YouTube. Nos dice Jonathan Moreno, dice, la parametrización de los cortes continuos axiales que le hacen con desplazar más y menos. Perdón, Carlos, ¿me puedes repetir? Dice la parametrización de los cortes continuos axiales que le hacen con desplazar más y menos. O sea, y ese Jonathan Moreno creo que es un amigo, colega mío. Bueno, respondiendo, si creo que se refiere a cómo continuar los bloques para la Yo adquisición. creo que sí, Ajá. debe ser eso, Claro, sí. hay una opción igual para que en los nuevos 5E11 hay una opción que te pone, tú abres la secuencia y te pone aplicar y duplicar. Entonces, eso te va a ayudar bastante para que luego sepas dónde quedó el último y bajarlo, irlo bajando y bajando. Porque como dije, en axial no hay que sobreponer ni nada. Hay que ir continuo al corte para que luego la fusión de las imágenes sea correcta. Porque por ahí, por 1 milímetro, 2 milímetros, no te une luego por completo. Alex Sánchez, de acá de Panamá. Mira, ¿Cómo estás, nosotros Alex? acá bastante bien, muy buena la presentación, me gustó mucho porque estamos nosotros acá trabajando estos estudios de difusión de cuerpo entero en estudios de próstata, más que todo, Súper dirigido bueno. a estudios de próstata. Yo observo, entre los parámetros técnicos que incluiste ahí, el boxer 1.7 por 1.7 y vi que el grosor de corte era de 5. Ajá. ¿Correcto? ¿Sí? Me llamó la atención porque nosotros acá estamos tratando de hacer hasta 3. Y observo que las imágenes que mostraste con este grosor de corte se ven excelentes. Hemos tratado de hacer un ajuste bastante porque consideramos que todavía se puede mejorar el estudio, pero hemos logrado un excelente estudio. La pregunta es si en concreto has tratado de hacer estudios con grosores de corte más pequeños. Sí. Si hay algún beneficio. Los he tratado hasta de hacer isotrópicos en coronal, los he hecho en coronal isotrópico
para tener buena resolución en axial y sagital. Y bueno, no los enseñé, pero porque toma mucho tiempo, toma tiempo la secuencia en cambio. Pero lo Correcto, he mucho- logrado sí hacer sí. isotrópica la difusión para corporal. Lo que ahora estoy trabajando es en tratar de bajar sin perder calidad de imagen esos tiempos. Porque obviamente tú te das cuenta que llegar a un grosor de corte en difusión de 3 es bastante pérdida de señal y lo que necesitamos Correcto, en difusión es ganar señal. correcto, así es. Ajá. Bueno, Pero sí va excelente, Eric, bien, excelente, súper bueno. excelente, Eric. Pero Muchas gracias por todo. a ti, muchas gracias. Dice David Valles, dice, mejor con la aplicación de Team Planning Suite en la pestaña de geometría. No sé si la conoces, Henry, no la conozco. Es el equipo nuevo. No, no la conozco. Bueno, gracias por el aporte. David Valle nos hace el aporte. Buenazo, muchas gracias. Eso. Bueno, Eric, te agradezco mucho. Una conferencia excelente. Te vamos a despedir. Te esperamos para una próxima vez. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Buenas noches, gracias Carlos, hasta luego. Saludos a todos, hasta luego, muchas gracias.